¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero se encuentren perfectamente, ¿vale? Vamos a continuar con nuestros videotutoriales de programación en LPP y para esta ocasión vamos a ver otra de las instrucciones más importantes que cuando estamos programando, ¿vale amigos? Y son las instrucciones repetitivas. Estas son muy útiles porque nos ayudan a repetir segmentos de código varias veces, pues de acuerdo a una condición que estipulamos en la instrucción repetitiva, ¿vale? Vamos a ver cómo se utilizan estas condiciones. LPP nos provee de tres instrucciones repetitivas que podemos utilizar: mientras, para y repita, ¿vale? Entonces vamos en este ejercicio a centrarnos en la instrucción mientras, y como ya sabemos, pues esto lo vamos a aprender a través de un ejemplo, ¿vale? Un ejercicio práctico. Entonces, mucha atención amigos y vamos a ver entonces cómo es. Bueno amigos, entonces el ejemplo dice de la siguiente forma. Voy a habilitar primero la pantalla para ver pues nuestro pizarrón de pantalla, ¿vale? Entonces, el ejemplo nos dice: se necesita realizar un programa que le permita al usuario digitar 10 números enteros uno por uno. Entonces, así como lo vemos acá, el usuario nos va a digitar uno por uno 10 números, ¿listo? Y después de digitar los 10 números, se presente en pantalla un mensaje donde se muestre la suma total de los 10 números ingresados por el usuario. Entonces el usuario debe digitar 10 números uno por uno y al final nuestro programa le debe decir la suma que da pues al sumar esos 10 números que digitó la persona, ¿vale? Vamos a ver porque aquí dice un segundo punto que dice: mejorar el programa para que la cantidad de números a digitar no sea 10 siempre, sino que el usuario pueda determinar cuántos números desea sumar desde el principio. Bueno, entonces acá nos van a pedir una variación, y es que el usuario al principio del programa debe decir: voy a sumar tantos números, pueden ser 5 o 6, los que él quiera poner, ¿vale? No siempre 10. Y al final pues igualmente vamos a tener que darle la suma de esos números que la persona digitó. Listo amigos, entonces vamos a ver cómo se haría este ejercicio. Bueno amigos, como sabemos, los ejercicios se pueden resolver de diferentes formas, ¿cierto? Y de pronto a alguien se le ocurrió resolver el ejercicio de la siguiente forma. De pronto creando 10 variables, ¿cierto? Y luego una variable más donde vamos a guardar la suma de los 10 números, ¿cierto? Y pues dentro de nuestro programa pediríamos al usuario, a través de todas estas líneas, pues que nos escriba cada uno de los 10 números para sumarlo, ¿cierto? Luego de tener ya los 10 números, en la variable suma asignaríamos pues la suma de esos 10 números y finalmente en nuestro programa pues escribiríamos el resultado que nos pide, que es la suma de los dos números y escribiríamos lo que hay dentro de la variable suma. Pues bien amigos, esta efectivamente es una solución porque se acopla a lo que está pidiendo el ejercicio y nos da la respuesta pues que nos está pidiendo el ejercicio, ¿cierto amigos? Pero esta no es la forma óptima de hacerlo, porque qué tal nos estuvieran pidiendo por ahí unos 50 o 100 números, ¿cierto? Pues no nos vamos a poner a crear 100 variables y después pedir 100 veces el número, ¿cierto? Para este tipo de ocasiones, de circunstancias donde vamos a saber que tenemos instrucciones repetitivas, como por ejemplo pedir 10 veces un número o 100, algo repetitivo, ¿cierto? Para eso es que nos sirven esas instrucciones repetitivas que nos proveen los lenguajes de programación. Entonces, es una solución que llega a la solución del problema, es un programa que llega a la solución del problema, pero no es el óptimo. Entonces vamos a ver cómo sería. Entonces para eso vamos a ver cómo se utiliza la instrucción mientras. Veamos entonces, miren, esto, ponle cuidado cómo va a ser de sencillo. Voy a dejar solo la variable suma, ¿listo? ¿Vale? Lo sencillo que es esto. Voy a hacerlo como yo lo pensaría, como yo lo haría, ¿cierto amigos? Pero recuerden que existen muchas posibilidades de solucionarlo. Vamos a ver cómo lo solucionaría yo. Entonces, yo crearía una variable entero donde voy a guardar pues los números que la persona nos va a digitar, los 10 números como primer ejemplo. Luego voy a crear la variable entero suma, ¿cierto? Que esa sí ya la teníamos en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, en la solución anterior, ¿cierto amigos? Esa la vamos a dejar ahí. Y aparte de eso, las instrucciones repetitivas, como tienen una condición, ¿cierto? La condición que es la que nos va a ayudar
a ver cuántas veces se tiene que repetir el segmento de código, pues esa condición, por lo general, nosotros nos valemos de unas variables que las vamos a llamar contadores, que esas son las que nos van a contar cuántas veces se ha hecho la repetición para poder parar en el momento indicado, ¿cierto? Entonces, vamos a crearla, yo la voy a llamar contador, así se acostumbra a llamarla siempre. Y también pues vamos a dejar de tipo entero contador, ¿listo? Ahora, pues el programa, cuando estamos utilizando acciones repetitivas, siempre es muy importante que las variables que intervienen en la condición de nuestra acción repetitiva las debemos inicializar. Entonces, en este caso, sabemos que estas serían las tres variables. Vamos a comenzar, para el ejemplo, a inicializar nuestro contador. Entonces vamos a inicializar las variables, ¿vale? ¿Qué significa eso, amigos? Eso es muy importante porque con la inicialización le vamos a indicar a la variable en dónde debe comenzar pues el conteo, ¿cierto? Entonces contador la vamos a inicializar en 0 y la voy a inicializar en 0 porque en este momento todavía no hemos comenzado a hacer ningún conteo de nuestras acciones repetitivas. Entonces la inicializamos en 0. Esa es una instrucción muy importante, inicializar variables. Ya después de que la tenemos inicializada, vamos ahora sí a hacer el ciclo repetitivo. ¿Listo, amigos? Entonces ahora sí vamos a utilizar nuestra instrucción repetitiva. Vamos a ir a utilizar pues ya el acostumbrado menú insertar y vamos a buscar dentro de nuestros bloques en la instrucción mientras, fin mientras, que es en la que se va a basar nuestro ejercicio. Listo, amigos. Entonces, ahora sí, ¿cómo nos dice que debemos utilizarla? Me dice que debe ir con la palabra mientras, una condición, que es la condición que se va a estar validando constantemente con cada repetición. Y si esta condición todavía se cumple, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las condiciones o instrucciones que están dentro de este ciclo, ¿vale, amigos? Entonces vamos a ver cómo sería. Nuestro ejercicio nos dice que tenemos que obtener 10 números que nos ingresa el usuario, ¿cierto? Entonces ya sabemos cómo se hacen condicionales utilizando los operadores y las variables, ¿cierto? Entonces en este caso pues yo cogería y diría, como son 10 veces que yo tengo que hacer, mi contador está en 0, entonces yo voy a decir, esta será mi condicional. Mientras que el contador sea menor que 10, pues entonces hágame estas instrucciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que voy a hacer? Pues las que son repetitivas en mi programa, que son ¿qué? Pues coger 10 veces, obtener 10 veces un número desde el teclado, ¿cierto? De que el usuario no lo digite. Entonces, ¿cómo sería? Yo lo haría así. Escriba y voy a escribir en pantalla pues el mensaje que le vamos a pedir al usuario. Entonces sería, por ejemplo, digite un número, ¿cierto? El espacio y pues para que el programa le pida el número, pues ya sabemos que la instrucción lea, ¿cierto? Y vamos a guardar lo que digite el usuario desde el teclado en la variable num, ¿cierto? Eso ya lo sabemos hacer. Ahora, esta es la instrucción ya repetitiva y esto se va a repetir cuantas veces hasta que esta condición se cumpla. Pero este contador yo lo tengo que ir sumando en 1 cada vez que se ejecute el código que está dentro de esto, irlo sumando en 1, pues para que esto vaya de 0, subiendo en 1, 2, 3, hasta pues que ya finalmente llegue hasta 10 y esta instrucción deje de cumplirse, ¿cierto? Eso es muy importante, porque si yo a este contador no le voy ingresando, no le voy sumando una unidad cada vez que se ejecute el código, pues esto nunca va a subir, ¿cierto? Se va a quedar en 0 y esta instrucción siempre va a ser verdadera, porque 0 es menor que 10 siempre, ¿cierto? Como no la estoy incrementando, eso nunca va a dejar de ser verdadero y este ciclo se nos va a volver en un ciclo repetitivo infinito y nuestro programa pues nunca va a terminar y se nos va a bloquear el computador, ¿cierto? Entonces es muy importante que en este tipo de ciclos, al final de que nosotros hagamos las instrucciones, ¿cierto? O en el lugar donde lo consideremos necesario dentro de nuestro ciclo,
debemos hacer el incremento de nuestro contador. En este caso, contador, ¿cierto? Perdón, contador, ¿cierto? Le voy a asignar, y esto se puede hacer, amigos, el contador, o sea, lo que tiene contador en ese momento, que pues en la primera instrucción sería 0, ¿cierto? Más 1. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues cada vez que yo lea un número, el contador se le va a sumar 1. La primera instrucción es 0, para la siguiente ya sería 1 más 1, para la siguiente pues ya como está en 2, sería 2 más 1 y así sucesivamente hasta que esta instrucción deje de cumplirse. Entonces, esta parte de acá, amigos, el incremento, llamémoslo incremento, es muy importante. ¿Para qué? Para que lo que les acabé de decir, ¿no? Para que nuestro ciclo tenga un fin, pues en algún momento, ¿listo? Miren lo sencillo que fue. ¿Se acuerdan todas esas líneas de código que hicimos para capturar 10 números? Pues miren, la comprimimos en estas nomás, súper sencillo, ¿listo? Entonces, esta es la instrucción repetitiva, lo que vamos a hacer 10 veces y este es nuestro control de incremento, ¿vale? Entonces miremos, pues, cómo nos funciona esto hasta este momento, ¿vale? Listo, entonces para probar esto, pues ya sabemos, ¿no? Antes de todo, guardemos nuestro ejercicio, no sea que se nos pierda. Yo le puse, pues ya previamente le puse bloque mientras al ejercicio, ¿vale? Ahora vamos a compilarlo, como es de costumbre, para saber si tenemos errores antes y lo vamos a ejecutar, ¿listo? Entonces mira, aquí tenemos nuestra pantalla ya de ejecución. El sistema pues declara las variables, inicializa nuestro contador en 0, recordemos que es muy importante, y llega acá al ciclo mientras y se queda pues esperando la primera instrucción, que es que le digitemos un número, ¿cierto? Entonces digamos, vamos a hacer el ejercicio que tenemos acá, le vamos a digitar un 2, ¿cierto? Y si ven cómo automáticamente después de que él nos pide esto, pues haría el incremento y no termina el programa, sino que él va y nuevamente valida si esta condición es verdadera, y como esta condición en este momento es verdadera porque hasta ahora vamos una repetición, pues el contador es 1 y en ese caso pues todavía es menor que 10, entonces vuelve y ejecuta las instrucciones que están dentro del ciclo. Entonces le podemos dar otro número y nos va a pedir otro número porque vamos 3 repeticiones, 4, 5, 6, 7 repeticiones, 8 y ahí termina, ¿cierto? ¿Por qué termina? Porque en ese momento, después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 interacciones que son las que nuestra condicional controla, ¿cierto? Pues él dice, no, esta condición ya no se cumple, por lo tanto, ya no vuelve a repetir lo que está dentro de esto, sino que ahí sí continúa con lo que está el código, pues después de terminar el ciclo, ¿cierto? Entonces vimos cómo esto se repitió 10 veces por la condición, ¿cierto? Ahí sí ya, pues podemos ya aquí en nuestro ciclo, ya digamos, dentro de nuestro programa, terminarlo y pues veríamos cómo funciona esta primera parte. Pero entonces, ahora veamos cómo hacemos para guardar el valor pues de cada uno de los números digitados en la variable suma y pues finalmente poderle dar el resultado al usuario en pantalla, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo funciona. Bien, amigos, creo que hasta acá vamos fácil, ¿cierto? Entonces, ahora vamos sabemos que dentro de la variable suma, pues vamos a guardar la suma de cada, pues vamos a ir sumando cada uno de los números que nos ingresan en la variable num, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igualmente, amigos, como vamos a empezar a sumar dentro de esta variable, ¿cierto? Entonces la vamos a tener que inicializar igual que hicimos con nuestro contador. ¿Y qué lo vamos a inicializar? La vamos a inicializar en este caso, pues vamos a ponerle 0, porque en este momento, o sea, aquí cuando va en este pedazo de código, ¿cierto? Todavía no hemos empezado a hacer nada, entonces no hemos empezado a sumar nada, entonces yo la voy a inicializar en 0. Entonces, ¿cómo sería nuestro segmento de código, ¿cierto? Entonces, cuando yo, dentro de mi ciclo mientras, ¿cierto? Después de yo leer el número, ¿cierto? Después de la instrucción lea, pues yo ya dentro de mi instrucción lea tengo el número que me acabó de digitar la persona, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer algo que en programación nosotros llamamos acumuladores.
¿Cuál es la función de un acumulador? Pues amigos, es como su nombre lo indica, ir acumulando algo, ¿cierto? Entonces en este caso, ¿qué es lo que vamos a acumular? En este caso vamos a acumular pues la suma de cada uno de los números que nos digitan. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues supremamente sencillo. Sabemos que suma se inicializó en 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inicializarle, ¿cierto? O asignarle, perdón, vamos a asignarle lo que tiene suma en ese momento, o lo que lleva acumulado, por eso se llama acumuladores, lo que lleva acumulado en ese momento, más lo que tiene la variable num, que fue el número que nos acabó de digitar la persona, ¿cierto? Miren lo sencillo que se convirtió esto. Entonces miremos cómo funciona más o menos esto. Ingresa una vez, el usuario nos digita un número y pues cogemos lo que hay en suma, que sería 0 en ese momento, y le sumamos el número digitado. Aumentamos el contador y vuelve entonces a verificar. ¿La condición todavía se cumple? Digamos que sí se cumple, entonces vuelve y nos pide otro número, el usuario digitaría otro número, en esa variable tenemos el número guardado, en suma ya llevamos acumulado lo del primer número, entonces cogemos y decimos lo que ya llevamos acumulado más el nuevo número que nos digitó la persona. Y vuelve y se ejecuta la instrucción, y como se dan cuenta, cada vez vamos digitando un número y vamos acumulando la suma, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Pues como este ciclo se repite 10 veces, pues vamos a tener acumulado la sumatoria la suma de esos 10 números que nos digitaron, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer finalmente? Pues ya ahora sí, cuando se termine ya nuestro ciclo, pues ya la siguiente instrucción, que sería, pues ahora sí, ya después de todo, al finalizar, pues ¿qué podemos hacer? Escribir, ¿cierto? Mostrarle en pantalla al usuario, por ejemplo, la suma de los números, ¿cierto? Números es 2 puntos, y pues ya con la instrucción escriba, como lo sabemos hacer, ¿cierto? Escriba, listo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a mostrarle lo que resultó de la acumulación de toda esta suma, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle suma. Vamos a ver entonces, amigos, si es lo sencillo, todas esas líneas que teníamos las resumimos en estas líneas de acá. Entonces vamos a ver cómo funcionaría el ejercicio, ¿vale, amigos? Veamos entonces, vamos a guardar, vamos a compilar, no tenemos errores, vamos a ejecutar y vamos entonces ahora sí pues a mirar a ver cómo nos funcionaría nuestro ejercicio, ¿vale? Entonces en este caso tendríamos 2, ¿cierto? Entonces el ciclo se va a repetir, me va a pedir otro número, 5. Entonces ahí, en ese momento, llevamos 7, ¿cierto? 5 más 2, 7 acumulado en nuestra suma, y vamos a empezar a seguir todos los números. 6, 1, 10, 3, 7, 9, 8 y 4. En ese momento tendríamos acumulada pues ya las 10 veces nuestros 10 números, ¿cierto? Y finalmente nos sale ya en la parte, ya cuando terminamos el ciclo, nos vale escribir la suma de los números es y lo que tiene suma, ¿cierto? Que en ese momento sería 55. ¿Sí ven? Nos concuerda realmente con la suma de los 10 números que acabamos de digitar, ¿vale? Terminémoslo y pues vamos a ver entonces con un paso a paso pues cómo funciona, como para verlo mejor, ¿vale? Como para ver que si realmente se queda en esta repetición acá, ¿vale? Entonces yo voy aquí a minimizar la pantalla a este lado y voy a darle con F8. Ya sabemos cómo funciona el F8, que es nuestra herramienta para hacer el paso a paso. Entonces tendríamos acá que inicializa el contador en 0, inicializa la variable suma en 0 y nos vamos a la instrucción mientras. Entonces, como se cumple la primera vez, ¿cierto? Porque nuestro contador está en 0, escribe en pantalla, digite un número y queda a la espera de que le digitemos un número. Entonces, por ejemplo, perdón, me equivoqué, oprimí una tecla que no era. Entonces, digita el número 2, ¿cierto? Ya digitamos el 2, le damos enter, pasa a esta parte de la instrucción que es la suma, ¿cierto? ¿Y qué haría? Pues a suma le asigna, en este caso, 2 y quedaría con 2. Y luego hace el contador, que en ese momento el contador es 0, le sumaría 1, pues contador quedaría en 1. Llega al fin mientras, pero antes de él salir del mientras, va y valida que la condicional que tenemos acá se cumpla.
como en este momento está el contador en 1, pues es menor que 10, se cumpliría, entraría y volvería y volvería y haría esta parte de acá a la espera de que le digitemos otro número, ¿cierto? Vamos a digitar el 4 y miren cómo él vuelve y hace otra vez todo, va y valida la instrucción y como se sigue cumpliendo, pues entonces efectivamente va y continúa, ¿cierto? Miren cómo él se queda ahí en ese ciclo, ¿cierto? Mientras se nos cumpla la instrucción. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más rápido aquí posible. Entonces queda a la espera, vamos a digitar otro número, ¿cierto? Queda a la espera de que le digitemos otro número, 3, vuelve y salta suma, hace la suma, como es todavía se cumple, pues le vamos a digitar otro número, aquí todavía se cumple, amigos, quedamos a la espera de otro número, llega el fin mientras, vamos a ver acá, todavía se cumple la condición, ¿cierto? Se queda a la espera, pongámosle un 1, a ver qué pasa, contador más 1, ¿qué pasa acá? En este caso todavía se nos cumple, entonces se queda a la espera, ponle un 6 por ejemplo, contador más 1, vuelve y ya, mira, en este caso ya vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números, ¿cierto? Ya él llegó al fin mientras, miró que esta instrucción no se cumplía ya, esta condición, se salió del ciclo y continúa con el código de nuestro programa. En este caso es escribir en pantalla el mensaje y escribir lo que tenía suma en ese momento. Si nosotros hacemos la suma de esto, seguramente va a ser 47, amigos. Entonces, ¿vieron cómo funciona de fácil una instrucción mientras? Una instrucción repetitiva es simplemente saber qué es lo que vamos a repetir, en dónde vamos a acumular o en dónde vamos a llevar la acumulación o la suma, la multiplicación, lo que sea de nuestra información. Y finalmente, muy importante dentro de los ciclos, el contador, irlo incrementando para que en algún momento la instrucción se nos cumpla. Entonces, amigos, ya vimos cómo funciona el primer punto de nuestro ejercicio. Entonces vamos y hagamos la segunda parte, que es hacerlo un poco más dinámico, ¿vale, amigos? Entonces miremos cómo se hace. Bien, entonces para este segundo punto voy a ampliar nuevamente la pantalla y vamos a ver entonces cómo podríamos hacer pues para que este 10 de acá de la condición sea dinámico, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer, amigos? Voy a crear otra variable. Voy a crear otra variable que es en la que yo voy a almacenar el número, pues la cantidad de números que el usuario nos va a digitar. Entonces, por ejemplo, llamémosla así, entero cantidad, que va a representar pues la cantidad de números que la persona nos va a ingresar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestras variables inicializadas, ¿cierto? Pues yo, ¿qué voy a hacer ahora? Pues entonces voy a hacer lo que ya teníamos acostumbrado en los anteriores programas, que es la captura, ¿cierto?, de los datos pues necesarios para nuestro programa. En este caso, ¿cuál sería el campo el dato que vamos a capturar? El número o la cantidad de números que la persona nos va a digitar al inicio. Entonces, ya sabemos, con el acostumbrado de escriba, le vamos a decir, por ejemplo, en forma de pregunta, ¿cuántos números desea sumar? Le hacemos la pregunta, ¿cierto?, el espacio acostumbrado, y pues como ya sabemos, con la instrucción lea. ¿Y cuál es la variable que vamos a utilizar? En este caso, la variable cantidad, ¿cierto? Esta no hay necesidad pues de inicializarla, porque ya sabemos que aquí en esta primera instancia, en la primera parte de nuestro programa, ya le vamos a asignar un valor que se lo vamos a asignar desde teclado, pero entonces no hay necesidad de inicializarla, ¿vale? Estas dos sí son importantes, ¿vale? Listo, ya tendríamos entonces la captura de nuestros datos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues como aquí yo ya tengo el número, entonces digamos el usuario quiere digitar 5 números, entonces ya tenemos acá el 5, ¿cierto? Pues ¿qué vamos a hacer? Esta instrucción la vamos a volver dinámica poniéndole esta variable acá, en la que pues simplemente la condición va a ser que el contador sea siempre menor, ¿cierto?, que la cantidad de números que el usuario digite, ¿cierto? Y mientras que esto se vaya cumpliendo, pues la instrucción se va a hacer. Entonces vamos a ver cómo funciona de sencillo esto con esta pequeña modificación que le hicimos acá para hacer un poco más dinámico el programa, ¿vale? Entonces ya sabemos, guardamos,
compilamos, todo va bien, ¿cierto? Y le vamos a dar ejecutar. Entonces ya sabemos, nuestro programa va a llegar a este punto y le va a pedir al usuario que cuántos números son los que desea sumar. Y para hacer el ejercicio pequeño, digámosle que queremos sumar 3 números, ¿cierto? Le damos enter y entonces él ya pidió el número, ¿cierto? Y entonces entra al ciclo y empieza a pedir los números. Entonces pongámosle por ejemplo 5, otra vez 2, entonces vamos 7. Este sería el tercer número, entonces aquí cuando yo lo ingrese y le dé enter, ya nos debe entrar y nos debe salir del ciclo y darnos la respuesta del programa. ¿Sí ven, amigos? Entonces, como el usuario digitó 3, pues el contador lo validábamos, la cantidad siempre iba a estar en 3 y pues iba a repetir 3 veces el ejercicio. ¿Listo, amigos? La suma sería 7 más 7, pues 14, nos dio perfecto, ¿vale? Vale, amigos, entonces, si ven lo sencillo que es o lo fácil que se nos hace el código cuando utilizamos un bloque repetitivo, ya no tenemos que hacer tanto código, sino tenemos que simplemente saber cuál es el código que se nos va a repetir y simplemente la condición, que es la que nos va a indicar en qué momento debe terminar la ejecución del ciclo, y la variable incrementable, o lo que nosotros vamos a llamar el contador, que nos controla pues hasta que esto deje pues de ser verdadero y ya podamos salir del ciclo. Amigos, espero haya quedado claro esta instrucción, porque son, como les dije, muy importantes. Como ya se han dado cuenta, todo se basa en condicionales. Entonces las condicionales, como ya habíamos visto en los videotutoriales anteriores, súper importantes, ¿cierto? En este caso vimos algo que se llaman los acumuladores, que es pues para ir acumulando el resultado de nuestras iteraciones, de nuestras repeticiones, ¿cierto? Y el incremento. Entonces, amigos, bloques repetitivos súper importantes y condicionales, amigos. Entonces, muchos ejercicios más. Cualquier duda ya saben en los comentarios, ¿vale? Perfecto, amigos, hemos aprendido algo más en el día de hoy. Espero les haya quedado claro. Ya saben, como les acabo de decir, comentarios en caso de que tengan dudas, amigos, y muy importante, suscríbanse a mi canal y apliquen para las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y contenidos, ¿vale, amigos? Hasta un próximo video, chao.